gloria diferente a la nuestra, pues no dejan de ser criaturas, no dejan de ser finitas. Así que no podemos conocerlo de forma plena o exhausta. Vean, por ejemplo, el Salmo 145:3. Por favor, alguien levante la mano, el que lo quiera leer. Salmo 45:3. Hasta aquí yo espero, hermanos, que el hecho de que haya quitado la cámara pueda abonar a que mi voz se escuche más fluida. ¿Qué opinan? Se escucha mejor, hermanito. Solamente pedirle que si al final puede repetir los 3 primeros conceptos, porque apenas empecé a grabar, para que queden guardados. Gracias. Oh, sí, hermano, está bien, sí está bien. Salmo 145:3. ¿Quién quiere leerlo, hermanos? Hermana Fabiola, me parece que levantó la mano. Buenas noches, hermana Fabiola. Buenas noches, hermana. 145:3. Dice, grande es el Señor y digno de suprema alabanza, su grandeza es inescrutable. Su grandeza es inescrutable. ¿Quién puede llegar realmente al fondo del conocimiento de Dios o a tener, a ser un portador del mismo conocimiento que Dios tiene de sí mismo? Pues nada, ¿no? Hay otro salmo, el Salmo 147:5, dice, excelso es nuestro Señor y grande su poder. Vean, su entendimiento es infinito. El salmista David en el Salmo 139:6 dice, qué conocimiento, este conocimiento es tan maravilloso que rebasa mi comprensión, es tan sublime, es tan alto que no puedo entenderlo. Y el mismo apóstol Pablo, en algún momento, él dice, el Espíritu lo examina todo hasta las profundidades de Dios. Y luego, ahí mismo en ese contexto, Pablo dice que nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. O sea, realmente el Padre solamente es conocido exhaustivamente por el Hijo, es conocido exhaustivamente por el Espíritu Santo y viceversa, ¿no? ¿Por qué? Porque los tres son Dios. Si nosotros quisiéramos conocer plenamente a Dios, tendríamos que ser Dios y bueno, esto jamás pasará, ¿verdad? Ni queremos ser Dios. Así que, hermanos, hay que hacer también una diferencia aquí entre conocer y saber, ¿ok? Yo puedo saber cosas sobre, por ejemplo, sobre el anterior presidente de la República, ¿no? Es por así decirlo. Puedo saber, tener mucha información respecto a él, puedo conocer sus ideales, puedo conocer incluso sus planes que tenga ahora, pero bueno, sé, mejor dicho, de esto. Saber, mejor dicho, perdón, hermanos, no conocer, saber. Puedo saber todas estas cosas. Y sin embargo, pese a esto, no conocerlo realmente, ¿no? El conocimiento tendría que ser algo más íntimo, algo más personal. Y aquí la maravilla del acercamiento que Dios ha tenido para con nosotros es que no solamente nos ha dado datos históricos o verdades reales acerca de Él, sino que el conocimiento que podemos tener sobre Dios se desprende de una relación. Es un conocimiento íntimo, es un conocimiento real. ¿Se entiende, hermanos? No es meramente información. Y aunque no podemos conocerlo de forma exhaustiva, sí podemos conocerlo verdaderamente, hermanos. No podemos conocer exhaustivamente su amor, pero podemos conocer verdades respecto a su amor y estas verdades son muy íntimas, ¿no? Muy personales. La idea es venir a Él mismo. Así que esta sería otro encabezado, hermanos. Aunque no podemos conocerlo de forma exhaustiva, no obstante o sin embargo, sí podemos conocer a Dios verdaderamente.
En 1 de Juan 4:8 dice que Dios es amor, y esto pues es obviamente verdad. Podemos conocer esta parte de Dios. El, el salmista David termina hablando del Salmo 139 y termina maravillado y dice, cuán preciosos son, oh Dios, tus caminos. Y bueno, algunos realmente creen que no podemos conocer a Dios, que lo único que podemos conocer son verdades respecto a Él. Hay algunos teólogos que afirman esto, ellos tienen una tendencia más intelectual, más de estudio, pero realmente la Biblia no habla de esa manera. Varios pasajes hablan de que conocemos a Dios mismo. Jeremías 9:23 al 24 dice que no se gloríe el sabio en su sabiduría. Jeremías 9:23 al 24, hermanos, que no se gloríe el sabio de su sabiduría, ni el poderoso de su poder, ni el rico de su riqueza. Si alguien ha de gloriarse, que se gloríe de conocerme y de comprender que yo soy el Señor, que actúo en la tierra con amor, con derecho y justicia, pues es lo que a mí me agrada. Y así afirma el Señor. Y acuérdense de lo que dijo el Señor Jesucristo en Juan capítulo 17, verso 3. Él dijo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. De manera que, hermanos, podríamos decir que esta es nuestra mayor riqueza, nuestro mayor beneficio, la causa de nuestro verdadero gozo, hermanos, de ese gozo inefable y glorioso. ¿Cuál es? Que no solamente conocemos respecto a Dios, no solamente conocemos los temas relativos a la eternidad, a la salvación, no solamente somos de alguna forma poseedores por la gracia de Dios, tenemos acceso a la sabiduría de Dios en su palabra, sino que conocemos a Dios mismo, no solo hechos históricos, no solo verdades, sino a Dios mismo. Bien, hermanos, aquí lo relativo a la cognoscibilidad de Dios. Punto número 1, Dios es el que ha tomado la iniciativa al darse a conocer. De hecho, nosotros por la mera vía de la razón, por la mera vía del entendimiento, de la filosofía, de la ciencia, jamás podríamos haber conocido a Dios, hermanos. Incluso vamos a llamarlo así, el libro que leemos de la naturaleza, que es una fuente eficaz respecto a que Dios existe, lo leemos mal, hermanos, por nuestros propios recursos lo leemos mal, lo interpretamos mal, de manera que incluso este libro que debería de ser claro para nosotros, este mensaje que debería de ser claro, tenemos que interpretarlo mediante la Biblia, ¿no? Bueno, Dios ha tomado la iniciativa al darse a conocer. No podemos conocerlo de forma exhaustiva, y está el otro punto. No podemos conocerlo de forma plena debido a que Él es infinito y nosotros somos finitos. Pero, ahí está el otro punto, sí podemos conocerlo verdaderamente. Y esto es lo maravilloso, hermanos. Y voy a concluir este tema con esto. El hecho de que Él es infinito, su conocimiento es infinito, representa para nosotros otra razón para alegrarnos. ¿Saben por qué? Porque significa que podremos conocerlo por toda la eternidad y nunca dejaremos de maravillarnos en lo relativo a nuestra relación con Él. Siempre estaremos sorprendidos, siempre habrá algo nuevo que podemos aprender respecto a nuestro gran Dios, hermanos. Esto sería una aplicación muy práctica, ¿no? Para nosotros. ¿Alguna opinión, hermanos? Aquí me gustaría que hubiera alguna opinión
o alguna pregunta, hermanos. Si usted no ha participado en alguna otra clase, me encantaría que ahora usted pudiera participar por primera vez en esta clase, haciendo una pregunta o una aportación. ¿Hay alguien que quiera aportar, hermanos, o donar? Disculpe, hermano Luis, ¿ya trataron respecto a la tarea? Es que yo apenas pude entrar. Hermana, no, hermana, no, ya nos fuimos de lleno a la materia, hermana, a la clase. Bien, gracias, hermano, gracias. Porque Sí, ahora que sí la hice, mire. Ahora que sí le hizo, no hay. Luego la revisamos, hermano, a ver que sí. Sí, gracias, hermano, solo para eso. Sí, hermano. Me gustaría que hubiera una opinión, hermanos, o una pregunta para enriquecer este tema. ¿Puedo? Me gusta ahí la pregunta de nuestra hermana Susana. Miren, ya se me borró, pero hermana Susana, ¿pudiera explicarnos un poquito más su pregunta o su propuesta? Mi pregunta es que si solamente conoceremos a Dios en plenitud cuando estemos en su presencia, porque Él nos ha revelado en su palabra lo que quiere que nosotros conozcamos de Él. ¿O cómo? Esa es mi pregunta. Muchas gracias, hermana, muchas gracias. Así es. Decíamos que la parcialidad del conocimiento que tenemos de Dios es suficiente y es bueno para nosotros. No es que por ser parcial, por no ser absoluto, sea carente, hermana. Es suficiente debido a que nosotros somos criaturas y siempre seremos criaturas. El hecho de que vengamos a estar en un estado glorificado ya, después de la resurrección, o en el momento de la resurrección, sí cambiará definitivamente el cómo asimilamos a Dios, sí enriquecerá más nuestro conocimiento de Dios, mas sin embargo no lo hará pleno, porque el tener un pleno conocimiento de Dios significaría decir, ya sé todo lo que debo saber de Dios como se debe saber. ¿Sí me entienden, hermanos? Ya sé todo lo que debo saber de Dios como se debe saber. Y eso en nuestra condición de criaturas no es posible debido a que somos otra vez finitos. Así que hoy en día tenemos un conocimiento parcial de Dios, el cual es suficiente, y en la eternidad también tendremos un conocimiento mejor que el que ahora tenemos de Dios. De hecho, se espera, hermanos, que terminando este curso, por ejemplo, tengamos un conocimiento mejor de Dios que el que tenemos ahora, ¿no? Por ejemplo, algo así pasará en la eternidad. Sin embargo, no será un conocimiento pleno, y eso no significa que sea malo, sino que tendremos para conocer a Dios todavía toda la eternidad y lo seguiremos conociendo. No sé si abono un poquito a la pregunta, hermana. Muchas gracias, hermana. Gracias. Gracias a usted. Bueno, vamos a pasar, hermanos. Ven que como este curso es intensivo, pues vamos como en la tercera de Juan, ¿no? Así rápido metemos primera, segunda y tercera. Pues vamos muy rápido, como en autopista. Bueno, inmediatamente, hermanos, entonces, después de esto, tendremos que entrar de lleno a el carácter de Dios, hermanos, al ser de Dios. Y lo que vamos a pretender ahora es entender, principalmente nuestro objetivo es
aunque no lo crean, aquí la santidad de Dios, ¿verdad? Lo cual significa que Él es apartado, lo cual significa que Él es diferente, hermanos, que no podemos encontrarlo en ningún otro, siempre lo digo así, ¿verdad? Ningún otro rublo de las criaturas, no está en algún orden, Él es diferente a sus criaturas. Y eso es lo que vamos a tratar de hacer ahora al hablar de los atributos tanto incomunicables como comunicables. Lo que pretendemos es que nos quede bien claro que Dios es bien distinto a nosotros o a cualquier otro ser, hermanos. Él es completamente distinto. Bueno, al hablar de los atributos, vamos a empezar con los, hace rato yo lo dije al revés, pero vamos a empezar con los incomunicables. Aquellos atributos que solamente Dios posee, que no encontramos en absolutamente nadie, ¿ok? Esto solamente lo vemos en Dios. Esto le hace a Él ser Dios. Y recuerden que no es que estemos hablando de pedacitos de Dios, sino es que son aspectos reales de su ser, de su persona. No es que Dios esté dividido en partes, hermanos, sino que es Él en su totalidad, ¿verdad? El primer atributo incomunicable. Recuerden, hermanos, es sencillo. Un atributo incomunicable es aquel atributo que Dios no ha pasado a una criatura. Ahora, aquí hay una tensión teológica porque muchos dicen, bueno, es que los atributos incomunicables pueden estar parcialmente, pueden haber sido heredados en parcialidad a sus criaturas. Y los atributos comunicables también han sido heredados, obviamente, pero dicen ellos, no a plenitud, no como se ven en Dios, sino parcialmente. Por ejemplo, Dios, uno de los atributos comunicables de Dios es la sabiduría. Y pues sí, la realidad es que Dios nos ha heredado eso. Podemos tener acceso a la sabiduría. Si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da abundantemente. Sin embargo, pues nunca la vamos a poseer como Dios la tiene, ¿no? Como se mira en Dios, el amor, por ejemplo, la paz, el amor, la justicia o la rectitud, pues nunca va a lucir en nosotros como luce en Dios. Sin embargo, pues han sido heredados de forma parcial, han sido comunicados a nosotros como sus criaturas. Pero bueno, estas listas nos van a servir para, si bien al menos considerar, ¿verdad? Si alguna vez habíamos pensado o ni siquiera habíamos pensado, por ejemplo, en este primer atributo que es la independencia, incomunicable de Dios, independencia. ¿Qué significa este atributo? ¿Qué propone? ¿Alguien recuerda? Hermano Benjamín, usted no, hermano, porque usted se lo sabe. ¿Alguien recuerda, hermanos, la independencia de Dios? ¿Qué propone? No tiene nada que ver con el 15 de septiembre, hermanos. Pues que Él no depende de nadie. Muy bien, hermana, muchas gracias. Nuestra hermana prácticamente va a exentar el examen, ¿verdad, Jacob? Con esa respuesta tan concisa, es cierto. Dios no nos necesita, hermanos. Dios no nos necesita a nosotros. Dios no necesita nada del resto de la creación. Y no obstante, a pesar de que Él no nos necesita, hermanos, de que Él no necesita nada para continuar su existencia, sin embargo, es extraordinario saber que Él se goza en que le glorifiquemos. Y eso significa que podemos proporcionarle un gozo a Dios. Esto es maravilloso. En varias partes de la Escritura se nos enseña que Dios no necesita nada. Por ejemplo, alguien ayúdeme por favor con el libro de los Hechos, capítulo 17, verso 24 al verso 25, por favor, apóyenme con esta cita. ¿Quién lo hace, hermanos? Perdón, levante su manita. Gracias, hermano Carlos Cruz. Por favor, ayúdenme con esta cita.
7:24 y 25, ¿verdad, hermano? Sí, hermano. Es que se escucha bien poquito, hermano. 17:24 al 25. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Así es, hermanos. Gracias, hermano. Así se llama este atributo, hermanos, independencia, y es sencillo. Ojalá todos tengamos así de presente como nuestra hermana Rosario este atributo, que no se nos olvide de aquí en adelante, ¿verdad? Dios tiene independencia, lo cual significa que Él no necesita nada ni a nadie para continuar su existencia. Algo completamente diferente a lo que nosotros conocemos, ¿verdad, hermanos? Todo en la esfera de la creación necesita de algo. Es prácticamente una armonía. Hay fuerzas que necesitan de otras fuerzas, desde el nivel atómico hasta las fuerzas más colosales que conocemos en este universo. Nosotros mismos cada día necesitamos de innumerables cosas para continuar nuestra existencia, y sin embargo Él es distinto. Por eso este es un atributo, hermanos, incomunicable, que se encuentra exclusivamente en la persona o en el ser de Dios. Vamos ahora a la inmutabilidad, otro atributo incomunicable, inmutable. ¿Alguien pudiera apoyarnos con la definición de este atributo, hermanos? ¿Alguien que no haya participado? ¿No? Nadie levantó la mano. El hermano Carlos. A ver, hermano Carlos. Inmutable es que Dios no cambia, ni Él ni sus designios. Muy bien. Sí, perfecto. Podríamos incluso usar la palabra inalterable en su ser. Él es el mismo, ha sido el mismo y es el mismo ayer, hoy y siempre. Él es inalterable también en sus perfecciones, en sus promesas. Y bueno, no obstante, tiene una respuesta hacia diferentes circunstancias. Eso es interesante, ¿verdad? Él actúa. Y bueno, por ejemplo, podríamos ir a un texto bíblico. Dice así: en el principio tú afirmaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, pero tú permaneces. Todos ellos se desgastarán como un vestido y como ropa los cambiarás y los dejarás de lado. Pero tú eres siempre el mismo y tus años no tienen fin. Es el Salmo 102 del verso 25 a el verso 27, hermanos. Bueno, continuamos hablando de otro atributo incomunicable en Dios: la eternidad. Eternidad. ¿Alguien quisiera definirnos con sus propias palabras? Levante su mano, hermanos. Creo que el hermano Carlos tiene la mano levantada. Sí, hermano, eternidad es que su amor, su misericordia siempre va a existir desde el inicio
hasta el final. Bueno, no tiene inicio y no tiene final. Ándele, sí, sería más que nada eso, en su gracia, hermano, sería eso, la parte final de la que usted habló, hermano Carlos, en lo relativo a la relación que Dios tiene con el tiempo, ¿verdad? El tiempo, por así decirlo, como fenómeno, o como lo catalogue ahora la ciencia o la física, es una realidad que encontramos dentro de la creación, hermanos. ¿Se entiende? Podríamos llamarle fenómeno, podríamos llamarle una causa, pero se encuentra dentro de la misma creación, ¿ok? Eso es lo que quiero que entendamos juntos. Por lo tanto, todo lo que está dentro de la misma creación, lo que pertenece a la creación, está sujeta a esta interpretación, al tiempo, ¿ok? Pero Dios no está dentro de su creación, ¿verdad, hermanos? Dios está fuera de su creación. En este sentido, es sobrenatural. Él está por encima de la naturaleza, ¿se entiende? Así que el tiempo no tiene impacto sobre su ser. No tiene un impacto como lo vemos en la creación. En este sentido, a veces esta doctrina, hermano, se conoce como la infinitud de Dios con respecto al tiempo. Es decir, ser infinito es ser ilimitado. Y esta enseñanza prácticamente muestra que el tiempo no limita a Dios. El tiempo no cambia a Dios, no lo altera, no altera su conocimiento. Me gusta mucho esto, o sea, en este sentido, pues, como ahorita nosotros, a lo mejor algunos de nosotros estamos aprendiendo cosas nuevas, ¿verdad? Para algunos de nosotros se están reafirmando las cosas que ya sabíamos, pero este fenómeno no se da en Dios porque Él es eterno, hermanos. Él nunca aprende cosas nuevas. Es interesante, ¿verdad? Esto no altera su conocimiento, no añade un nuevo conocimiento a su bagaje de conocimientos, porque eso significaría un cambio en su conocimiento, y su conocimiento es perfecto, ¿verdad? Su conocimiento ya no puede cambiar porque ya es perfecto. Así que la eternidad está más relacionada con lo relativo al impacto del tiempo en Dios, y no hay impacto alguno. Por eso, hermanos, este es un atributo incomunicable, le corresponde eternamente y siempre a Dios, ¿verdad? Bueno, otro atributo incomunicable, hermanos, es el conocido como la omnipresencia. Omnipresencia. ¿Alguien pudiera definirlo, hermanos? ¿Alguien que no haya participado, por favor? ¿Pudiera levantar su mano primero? Hermana Emma Calderón, por favor. Buenas noches, hermanos, que está presente en todo lugar, que no hay lugar donde Dios no sea presente. Perfecto, hermana. Es una muy buena definición también. Usted le dio el blanco. Miren, si decíamos, hermanos, que la eternidad tiene un impacto directo en el fenómeno del tiempo, o en eso a lo que nosotros llamamos tiempo, entonces la omnipresencia tiene un impacto inmediato en lo que nosotros llamamos espacio, hermanos. ¿Se dan cuenta? En el espacio. De entrada, pues Cristo ya dijo que Dios es espíritu, y esto define la naturaleza de Dios, que Él no está compuesto de materia, porque si Él tuviera un cuerpo,
pues un cuerpo, todo cuerpo está limitado, todo cuerpo tiene un contorno, todo cuerpo tiene un área, un perímetro, y el perímetro es un limitante en síntesis, ¿verdad? Y Dios es Dios y no puede estar limitado, hermanos. Dios no tiene un cuerpo. Ahí vamos adelante, no está limitado tampoco por el espacio, lo cual significa que Él está presente plenamente en todos lados, y esto es una aparente contradicción, porque aunque Él está presente plenamente en todos lados, sin embargo, no hay espacio que pueda contener a Dios, porque Él es infinito. Es extraño, ¿verdad? Pensarlo así, pensarlo de esta manera, pero es así, hermanos, así de bella es la omnipresencia de Dios. Dice ahí, por ejemplo, Deuteronomio 10:14, al Señor tu Dios le pertenecen los cielos y lo más alto de los cielos, la tierra y todo lo que hay en ella. A Él le pertenecen todos los lugares. Y no obstante, el profeta Jeremías en el capítulo 23, verso 23 al 24, dice: ¿soy acaso Dios solo de cerca? ¿No soy Dios también de lejos? Afirma el Señor. ¿Podrá el hombre hallar un escondite donde yo no pueda encontrarlo? ¿Acaso no soy yo el que llena los cielos y la tierra? Afirma el Señor. Es maravilloso, hermanos. No hay espacio que limite a Dios, y que en el espacio Dios está presente plenamente. Bien. Pasemos ahora al quinto, ¿verdad? El quinto atributo incomunicable del ser de Dios. Se le conoce como la unidad, o algunos otros teólogos lo entienden como la simplicidad, ¿ok? Dios es un ser simple, hermanos, simple. Y aquí la palabra no tiene nada que ver con el lenguaje que a veces ocupamos para definir los sabores. No, nada que ver con esto. ¿Qué tiene que ver o cómo se usa en el término teológico la palabra simplicidad o unidad? ¿Qué significa? En partes. Hermanito, no se escucha. No se escucha, hermanito. No se escucha, hermanito. No se escucha, hermanito. ¿Sí me escucha, hermanos? Fuerte y claro. Perfecto, hermanos. ¿Hasta dónde me quedé, hermanos? No sé dónde dejé de escucharme. ¿Podría explicar en el punto, hermano, de eso, hermano? Desde la pregunta 5. ¿Desde el atributo 5? Sí. Sí, hermana, decíamos que la unidad en Dios o la simplicidad, este atributo llamado unidad o simplicidad, significa que Dios es un ser simple, o sea, que no está compuesto de partes. No usamos la palabra simple como la usamos cuando hablamos de los alimentos, por ejemplo, que son simples, ¿verdad?
o tampoco lo usamos como un tipo de forma despectiva para referirse a algo simple o que no tiene complejidad. No, hermanos. Simplemente la esencia del término simple es que no está compuesto de partes. Ahorita podríamos tener tender a pensar que Dios sí tiene partes, ¿no? Por ejemplo, estamos hablando de que Él es, una parte es su eternidad, otra parte es su omnisciencia y su omnipotencia, y de lo que estamos hablando, de los atributos incomunicables, hermanos, pero no, escuchen, esta frase podría ayudarnos a entender lo que este atributo quiere decirnos, que Dios es sus atributos. Los atributos son Dios. ¿Se entiende, hermanos? Dios es sus atributos. Uh-huh. ¿Se entiende? O sea, no sé si me doy a entender, hermano. Hermano Luis, a mí no me queda claro eso que acaba de decir, que Dios es sus atributos. Es sencillo. Miren, por ejemplo, cuando la Biblia dice Dios es amor, ¿ok? Está escogiendo uno de los atributos de Dios para hablar de Dios mismo, ¿ok? No nos está hablando de una parte del amor de Dios como si fuera una parte de Dios. O por ejemplo, cuando la Biblia nos dice que Dios es santo, está usando el atributo de la santidad para referirse a Dios mismo. No nos está diciendo que la santidad es una parte en el ser de Dios. O sea, es un poquito complicado, hermanos, pero tenemos que pensar así cuando hablamos de los atributos de Dios. Tenemos que pensar en que estamos hablando del atributo de la omnisciencia y estamos hablando de Dios mismo, no de una parte de Dios, sino de Dios mismo. No que sus atributos, por ejemplo, sean aspectos que se adicionen a su mismo ser, o que, por ejemplo, estemos hablando de una colección de cosas en Dios. No, hermanos, estamos hablando de Dios mismo, de lo que Dios mismo es. No sé si se entiende, hermanos, o si alguien incluso pudiera comentar lo que se intenta decir. Disculpe, hermano. Entonces estaríamos hablando de la omnisciencia, que es lo que mencionó usted ahorita al final. Creo que lo veníamos entendiendo mejor como omnisciencia que como la simplicidad. No, la omnisciencia no es la simplicidad. La simplicidad es la unidad. La omnisciencia tiene que ver con cómo es que Dios conoce. Pero no, ahorita estamos hablando de la simplicidad, es decir, que Dios no está compuesto de partes. Ya. Y es necesario hablar de eso. Es como la unión hipostática, hermano, donde Dios es amor 100%, justicia 100%, no puede estar dividido. Así es. Sí, la unión hipostática habla más de Dios es 100% hombre y Dios es el Hijo y Dios es... Ándele. Exactamente, cómo esas dos naturalezas conviven, ¿no? En una sola persona. Así es. Uh-huh. Y ahorita lo que estamos notando, hermanos, y muchas gracias, hermanas, por esos ejemplos, de verdad que ya están exentadas, ¿no? Estamos hablando de cómo armonizan todas las realidades respecto al ser de Dios, porque pues Él es esto, ¿no? Él es único en este sentido. No podemos hablar de eternidad sin hablar de Dios, porque Él es eterno. O sea, no encontramos en nada este concepto, hermanos, en nada esta idea más que en Dios. No podemos hablar de independencia sin considerar a Dios, porque no existe nada, no existe otra cosa. ¿Sí me entienden, hermanos?
pero no estamos hablando de ello como si fueran una suma simplemente de cualidades, sino que Dios es lo que es, Él es eterno, Él es independiente, Él pues tiene esta unidad. Bien, hermanos, gracias a Dios por sus aportaciones. Me queda todavía un punto, hermanos. Es que de verdad que este tema es uno de los más largos de la teología sistemática. Yo esperaría poder haber abordado en esta sesión. Ustedes saben que me propuse abordar mínimo 3 temas, o al menos 3 temas. Sin embargo, ahorita solamente pude abordar 2 debido a que este tema son extensos. Así que vamos a tener que dejar los atributos comunicables para la otra sesión, hermanos. Porque sí es un listado bastante largo y no quiero solamente así pasarlos como 1, 2, 3, 4, sino que al menos tratar de definir y dar una explicación breve de cada uno, hermanos. Bien, para esto de la simplicidad, vi que es el atributo que se nos complicó un poquito más. Déjenme ahorita en el transcurso de la semana, por ahí ofrecerles algunos artículos, hermanos, que hablen exclusivamente de la simplicidad. Igual y con estos artículos nos queda más claro el tema, hermanos. Para los que no estuvieron al principio, repito, es muy importante lo que dije en el inicio. Este domingo tuvimos la oportunidad, algunos hermanos, de tener el examen de las primeras 2 clases. Y este examen principalmente es para los servidores, hermanos, para los ministros, diáconos, directores de culto. Me encantaría que también estuvieran aquí, hermanitas, las maestras de niños. Sería muy importante. Y lo hicieron muy pocos hermanos. Así que tenemos que entender, hermanos, que el examen es parte de una retroalimentación, es parte del fenómeno del aprendizaje. O sea, más que como que tenerle miedo a que sea una prueba y algo, tenemos que verlo como una parte esencial para que el proceso del aprendizaje hasta cierto punto se concrete, por así decirlo, o se madure al menos, ¿no? Así que la invitación, hermanos, sigue abierta. Usted no necesita ser un ministro, un diácono, un director de culto, una maestra de niños. Si usted está tomando este curso, pudiera madurar así su conocimiento, concretar así si usted ya le está dedicando a este curso su tiempo de dedicatoria al curso, pues podría ser así, ¿no? Y decirle también a nuestros hermanos servidores que el próximo domingo, dijimos 1 de diciembre, habrá otro examen, ya el cual incluirá estas 2 sesiones, estas 2 clases, la que estamos llevando ahorita y la de aquí 8 días. Pero también tienen que hacer el pasado, no pueden no hacerlo, hermanos diáconos y hermanos directores, no pueden no hacerlo, lo van a hacer. Perdón, hermanos. Bueno, hermanos, creo que se está acabando el tiempo. ¿Alguien quiere opinar algo? Recordar, hermanito, los... Hermana, ¿sí, hermana Rosario? Solo preguntar, entonces, ¿la omnisciencia no entra aquí, en los incomunicables? Vamos a ver por ahí en los, les digo que la forma de distribuir los atributos, hay algunos que parcialmente son comunicables, parcialmente incomunicables, pero la omnisciencia, vamos a aprender que obviamente nadie conoce como Dios conoce. Sin embargo, debido a que nos ha hecho criaturas cognoscitivas, podemos conocer, ¿no? Obviamente no como Dios, pero pues puede ser, hermana, sí. Algunos teólogos la incluyen en los incomunicables, hermana. Aquí la verdad ya hay muchas perspectivas, pero yo traté de dar ahora en los que no hay ni siquiera pizca de que nosotros nos incluyéramos en esa sección, ¿no? Bien, hermano. Sí, gracias. Sí, a eso, sí, hermano, gracias. Hermano Benjamín. Si puede repetir los 3 conceptos primeros, la cognoscibilidad, y los 2 siguientes, para que queden grabados, hermanito, nada más repítalos de manera
Breve. Ah, sí. De hecho, ya lo repetí hace rato, hermano, pero los vuelvo a repetir. En lo relativo a la cognoscibilidad, es que Dios ha tomado la iniciativa para darse a conocer a través de su creación y Dios ha tomado la iniciativa para darse a conocer a través del Evangelio. Y también no podemos conocer exhaustivamente a Dios ni plenamente, sin embargo podemos conocerlo en verdad y todavía más, no solamente hechos ni verdades, sino conocerlo a Él mismo. Es eso, hermano, son tres cosas. Gracias, hermano. Hermanos, creo que se va a terminar, no sé en cuántos minutos, hermano Benjamín, o en cuánto tiempo se termina el Google Meet. Ya, hermanito, no va a estar tiempo la oración final, hermano. Sí, hermanos, ¿alguien pudiera apoyarnos con la oración? Levante su mano, por favor. Gracias, hermano Alfonso. Dios bueno, te damos gracias por la oportunidad que nos das de seguir aprendiendo más de ti, Dios. Sigue dándonos las habilidades, la memoria, Señor, el conocimiento, Padre, para defender tu verdad, tu palabra, Señor. Gracias por el aprendizaje y la disposición de nuestro hermano Luis, por enseñarnos, Señor, y gracias porque mis hermanos nos reunimos, Padre, a la distancia para seguir siendo edificados en este cuerpo de Cristo. Damos gracias por todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. La foto, hermanos, la foto, si pueden abrir sus pantallitas, hermanos, para la foto del recuerdo. Por favorcito. Vale, hermanos. Bien, la vamos a hacer. No sabíamos. Que Dios les bendiga, hermanos. Les queda de ver los artículos de la simplicidad de Dios y las diapositivas. Bien, vamos a hacer la captura. Sonrían a la de 3, ¿va? Sonriendo. 1, 2, 3. A ver, sonrían. 1, 2, 3. Sonrían a la cámara. 1, 2, 3, hermanito Poncho. Eso. Ahí está. Gracias y los bendiga.